Hola a todos, bienvenidos. Tengo el placer de presentarles a nuestra primera ponente. Es María José Navas, que es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología. María José tiene una amplísima experiencia como docente de evaluación educativa y psicometría y ha desarrollado también numerosos materiales para la formación en este campo. Asimismo, ha participado en diferentes macroencuestas educativas, como las de PISA, y también quiero destacar su colaboración en diferentes medios de comunicación a propósito de los resultados de estas macroencuestas y en relación con la naturaleza de los test y el análisis de sus resultados. Y os dejo con ella. Bueno, buenos días, gracias Inés, y lo primero de todo quiero dar las gracias a la organización por invitarme a estar hoy aquí, porque esta invitación me ha permitido acercarme a un mundo que yo no conocía y que me ha interesado sobremanera. Si bien la evaluación es un tema que me preocupa y ocupa hace mucho tiempo, nunca me había acercado a la evaluación de lenguas extranjeras y tengo que decir que estoy francamente impresionada. Según la Ley Orgánica de Educación del 2006, que es la previa a la LOMCE, la evaluación es la segunda función del profesorado y, sin embargo, no existe apenas formación reglada para ello. Si echáis un vistazo a los planes de estudio de los nuevos grados en maestro, veréis que sigue sin haber prácticamente ninguna asignatura que proporcione la preparación y la competencia técnica necesaria para acometer tan importante tarea, y sucede exactamente lo mismo con el máster de formación del profesorado que sustituyó al antiguo CAP. Me diréis, y es cierto, que en este ámbito en el que vosotros os movéis, el peso que tiene la certificación lingüística otorga un papel clave a la evaluación. Sí, es cierto, pero no es menos cierto que hay pruebas que tienen un impacto tan elevado en la vida de los examinados como son la selectividad, que tienen problemas técnicos que durante décadas no han interesado ni preocupado a nadie, ni a los encargados de desarrollar las pruebas, ni a los estudiantes, ni a sus profesores, ni a la comunidad educativa y, por supuesto, ni a la sociedad ni a la opinión pública, ¿no? Lo cierto es que yo diría que, desgraciadamente, en nuestro país la cultura de evaluación y de rendición de cuentas no es una característica que nos distinga, ¿no? Entonces, la existencia de un grupo justamente de interés en la evaluación. ¿Esto no va? Bueno, yo creo que al final todo irá bien, ¿no? Sí, lo que os decía, que en este entorno de nuestro país la existencia de un grupo justamente de interés en la evaluación a mí me parece casi revolucionaria, ¿no? Entonces, lo primero que quería hacer en mi intervención es justamente destacar la excepcionalidad y la necesidad de un grupo como GIELE, que desde mi punto de vista constituye una auténtica rara avis en el entorno de nuestro país, ¿no? Otra cuestión que me ha interesado también particularmente es el interés que tiene... ¿Esto lo voy a seguir sentada, entonces... como os decía, otra cosa que me ha llamado la atención es el interés de GIELE en las cuestiones relativas a la validez. Ya fue parte importante de la conferencia inaugural de la edición pasada, pero ayer hubo una sesión monográfica, esta tarde uno de los bloques está dedicado a la validez, y ciertamente la validez es el criterio métrico de calidad más importante de una prueba de evaluación. Pero también es el criterio métrico que tradicional e incomprensiblemente menos atención ha recibido en la literatura. Los psicómetras, con diferencia, han preferido ocuparse siempre de la fiabilidad, que es más sencilla de abordar y que es más fácil que la validez de ser formalizada en un índice o indicador estadístico.
mientras que la validez lo que nos exige es recoger evidencia empírica que nos permita interpretar o utilizar las puntuaciones con el fin previsto. Y en el caso que nos ocupa, lo que tenemos que garantizar es que el candidato que se ha presentado a la prueba tiene realmente el nivel de competencia lingüística que se pretende acreditar con dicha prueba, ¿no? He tenido ocasión de conocer, gracias a Cristina Rodríguez, el nuevo Real Decreto que regula la normativa de la evaluación de los niveles intermedios y avanzados en el ámbito de las EOIs. Y fijaros, ya en el prólogo de este Real Decreto lo que se dice es que las pruebas se elaborarán, administrarán y evaluarán según unos estándares que garanticen su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad, transparencia e impacto positivo. Fijaos, en el prólogo, pero a lo largo de todo el Real Decreto, el primer criterio que aparece siempre es la validez. Entonces, quería también destacar y poner en valor esta nueva anomalía que me parece de lo más saludable. Bien, he elegido como... Aquí. Bueno. Como os decía, he elegido como título para esta presentación la validez alfa y omega de la evaluación, porque la validez está o debería estar siempre presente en el proceso de evaluación de principio a fin. Si consideramos como lo que podría ser un dispositivo de certificación lingüística lo que plantea SICELE, el Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, fijaros, en este esquema de trabajo la variación solo aparece de manera explícita al final del proceso, ¿vale? Ana Anastasi, hace ya más de 3 décadas, ya planteaba que la validez debe de comenzar con el proceso mismo de elaboración de la prueba, porque realmente para poder garantizar... que no se ve ahí, vale. Ya está el otro, perfecto. Bueno, vamos a ver si ahora ya... Bueno, como os decía, la validez no puede ser... las consideraciones de validez no se pueden remitir solamente al final del proceso, sino que tienen que empezar cuando comenzamos con la prueba. ¿Por qué? Pues porque para garantizar o para poder concluir con garantías que el examinado tiene realmente ese nivel de competencia que pretende acreditar, esa prueba tiene que haber sido construida de tal forma que mida las competencias de ese nivel según lo que establece el currículo correspondiente, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con, al final, Neus, tendremos que hacer como el ponente aquel que tú me comentabas, dejar el PowerPoint y directamente hablar, ¿no? Bueno, entonces tenemos que abordarla al principio y al final. Pero fijaros, no solamente al principio y al final, una errata en el examen junto a una verificación demasiado rápida de los materiales puede conducir a que tengamos al final que eliminar una pregunta con los consiguientes reajustes que hay que hacer a la hora de puntuar y de informar a los sujetos, por no hablar de los inconvenientes que produce al examinado el hecho de enfrentarse en el examen a una pregunta para la que, por ejemplo, no hay una opción correcta de respuesta porque justamente la errata está en la alternativa correcta, ¿vale? Asimismo, un problema o incidencia en la logística o distribución de los materiales puede llevar a que tengamos que retrasar el inicio de la prueba y esto puede tener un impacto, obviamente, negativo en la forma en la que el sujeto aborda la tarea después, constituyendo una nueva amenaza a la validez de las medidas que utilizamos para estimar la competencia lingüística de ese sujeto. El nivel de formación de los examinadores y la forma de administrar el examen puede conducir a que trabajemos en entornos en los que el examinado responde con más o menos tranquilidad y confianza a las preguntas del examen, y puede haber diferencias muy notables, por ejemplo, cuando trabajamos con pruebas de producción oral. Pero evidentemente, donde más evidente es el impacto que pueden tener que puede tener en la validez de las medidas es en lo relativo a los calificadores, es decir, cuando abordamos la tarea de corrección de las preguntas de respuesta abierta en pruebas que miden habilidades productivas.
Fijaos, en el examen de selectividad, hasta no hace muchos años, se permitía una diferencia de 3 puntos en la tradicional escala de 0 a 10 en las calificaciones de 2 correctores antes de solicitar una tercera corrección. Es decir, se daba como válida, entre comillas, una diferencia de 3 puntos, que es la diferencia que medía, por ejemplo, entre 4 y 7, que sería un suspenso y un notable, y eso en una prueba que tiene un impacto tan elevado como es la selectividad o EBAU. La notificación de resultados y la atención al usuario entraría dentro de lo que se denomina habitualmente como validez aparente, y este es un aspecto que también debemos cuidar, porque por esta vía se puede escurrir buena parte del caudal de la credibilidad de la prueba, y eso es importante. Aun siendo importantes todos estos aspectos, el contenido de mi presentación se va a centrar en el principio, la validez como alfa, pero sobre todo en el final, la validez como omega. Lo primero que se puede decir, o que yo diría de la validez, es que la validez es un concepto vivo, por 2 razones. Primero, porque ha cambiado mucho a lo largo de los años, mucho, y también porque es un proceso que por su propia naturaleza es inconcluso. Es decir, la validez no termina nunca. Siempre se puede y se debe recoger nueva evidencia empírica que nos permita concluir con garantías que estamos haciendo justamente lo que queremos hacer y no otra cosa. No voy a entrar en el tema de la evolución histórica de la validez, que es muy interesante. Ya Eduardo Doal, en la presentación del año pasado, hizo una buena presentación de este tema, y seguramente Neus y Óscar también ayer hablaron algo, pero sí quiero hacer referencia a las aportaciones, de manera muy breve, a las aportaciones de 3 figuras que han sido claves y que han hecho contribuciones decisivas en este campo, que son Lee Cronbach, Samuel Messick y Michael Kain. Cronbach en 1955 publica junto a Mill un artículo clave en el que introduce por vez primera la validez de constructo, que va a plantear una forma de hacer las cosas radicalmente distinta a como se hacía previamente. ¿Por qué? Pues porque con la validez de constructo se introducen consideraciones teóricas en un marco que estaba entonces dominado por el paradigma conductista y donde imperaba un empiricismo claramente ateórico, según el cual una prueba era válida si correlacionaba con aquello, era válida para aquello con lo que correlacionaba, sin más. Era el enfoque de la validez predictiva. A este enfoque siguió un enfoque más operacionista, que es muy útil en el ámbito escolar y sobre todo cuando lo que nos planteamos al utilizar los test no es tanto ver en qué medida una prueba correlaciona con otras variables distintas a lo que mide esa prueba, sino que lo que nos interesa es ver en qué medida las puntuaciones obtenidas con la prueba constituyen un buen indicador del dominio que queremos evaluar, que es justamente lo que sucede cuando nos planteamos la evaluación certificativa. Sería la validez de contenido. La validez de constructo es la última en llegar a esta troika, pero llegó no solo para quedarse, sino para convertirse en poco tiempo en la dueña y señora del lugar. De hecho, Cronbach en 1980 dice que toda validación es una y, en cierto modo, todo es validez de constructo. En esta perspectiva unificadora de la validez, una figura clave es Samuel Messick, que pretende superar un poco esta concepción trinitaria de validez predictiva de contenido y de constructo. La posición de Messick se resume muy bien en esta tabla, donde, como veis, la única validez que está presente es la validez de constructo, y está presente a lo largo de las 4 celdillas. Hay 2 aportaciones clave que quiero destacar de Messick. La primera es la consideración independiente de lo que es la interpretación de las puntuaciones del test y el uso que hacemos con esas puntuaciones. Que, como veis, supone incluir junto a la validez de constructo consideraciones relativas a la relevancia y utilidad de esas puntuaciones para lo que queremos hacer. Lo que plantea Messick es que la validez no es una propiedad intrínseca del test, sino que la validez
lo que hacemos es validar una determinada interpretación o una determinada utilización de las puntuaciones del test. La segunda contribución de MESIC es la consideración dentro del marco de la validez de las consecuencias que tiene una determinada utilización de las pruebas. Este aspecto ha sido muy controvertido y ha sido muy debatido dentro de la comunidad científica, y yo os voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero que yo creo que os ayudará seguramente os inclinará a darle la razón a MESIC. Hace poco llevé el coche al taller por 2 problemas de chapa, y cuando fui a recogerlo, el encargado del taller me dijo que me iba a llegar por correo electrónico una encuesta de satisfacción y que la forma de responder era una escala de 0 a 10, pero que si respondía menos de 9 se consideraba como negativo, lo cual me dejó bastante sorprendida. Entonces, bueno, pues efectivamente me llegó la encuesta de satisfacción, pero como lo había llevado por 2 problemas, había dado 2 partes, entonces me llegaron 2 encuestas. Obviamente respondí solo a una, y después de que me llegaron varios refrescos de la aplicación, me llamaron por teléfono del taller para decirme lo importante que era que respondiera y lo importante que era que respondiera bien. Entonces, una de mis hermanas trabaja en temas de marketing y se lo comenté, digo, mira lo que me ha pasado, y me dijo, no, es que en marketing lo que nosotros utilizamos siempre es la NPS, la Net Promoter Score, que se define como, es un índice que lo que hace es restar el porcentaje de sujetos que escogen las opciones 9 y 10, que son los únicos que se consideran satisfechos, pues a ese porcentaje restamos el porcentaje de sujetos que eligen opciones entre 0 y 6, que todos ellos se consideran insatisfechos. Y los que escogen las opciones 7 y 8 no entran dentro del cómputo. A la vista de este ejemplo, yo creo que es obvio que las consecuencias que tiene la utilización que hacemos de las medidas que obtenemos al aplicar pruebas tienen que entrar dentro del marco de la validez, porque deben de servir para tomar decisiones en relación al diseño de la prueba y a la forma de administrar de la prueba. Yo creo que en este caso es bastante claro que la escala de respuesta que se está utilizando es claramente equivocada, porque al final estamos trabajando con una escala de 2 categorías, satisfecho e insatisfecho, pero lo estamos haciendo con una escala de respuesta que lleva completamente a equívoco. Y luego también la forma de administrar la prueba es importante, porque habría que evitar que se responda in situ la encuesta, que es lo que sucedió cuando yo recogí el taller. Había una persona de edad avanzada delante a la que no le iba a llegar por correo electrónico y la estaba respondiendo con el del taller. Lo vamos a dejar aquí. Y Michael Caine es el único de los 3 autores que está vivo, se ha jubilado, pero todavía lúcido y activo. Y bueno, pues es la persona que ha tomado el relevo a MESIC en las últimas 2 décadas en el campo de la validez, y lo ha hecho con un enfoque basado en argumentos, que descansa igual en los principios generales de la validez de constructo, pero que nos permite prescindir del concurso de teorías formales. No sé en el campo de la lingüística cómo estaréis de buenas y sólidas teorías, pero desde luego en el ámbito de la psicología y de la educación, que es el que me es familiar, pues tenemos bastantes menos de los que nos gustaría. Entonces el planteamiento de Caine nos viene un poco como anillo al dedo, ¿no? Caine lo que plantea es que tenemos que construir, tenemos que formular lo que él llama un argumento de interpretación-uso, que sería totalmente consistente, como veis, con el planteamiento previo de MESIC, y es este argumento IU el que va a jugar el papel que juega la teoría formal en un programa fuerte de validez de constructo. Entonces, alrededor de este argumento IU, lo que hay que hacer es construir después un argumento de validez, que es el que señala el camino para recoger la evidencia que necesitamos para bien respaldar o bien descartar ese argumento que hemos formulado previamente. Posiblemente en vuestro campo la formulación más habitual de un argumento IU sería que las medidas obtenidas con la prueba administrada se pueden interpretar en términos de un nivel del marco común europeo de referencia para las lenguas. Otra cosa luego es cómo
construyamos el argumento de validez que nos permite mostrar si realmente estamos midiendo ese nivel o no. Eso lo veremos. Quiero destacar una última aportación de Keynes que ha tenido muy poco eco en la literatura, pero que él en una comunicación personal me dijo que también consideraba que era sustancial y quiero compartirla con vosotros. Keynes lo que plantea es que la fiabilidad, que es el otro gran criterio métrico de calidad de una prueba, debe de ser considerada dentro de la validez. Y lo que propone es que la justificación que hacemos de una determinada interpretación o de una determinada utilización de las puntuaciones de una prueba tiene que incluir consideraciones acerca de hasta qué punto esas puntuaciones son suficientemente precisas para ello. Es decir, si nuestras medidas contienen un nivel de error que es tolerable para la interpretación o el uso previsto. Por tanto, lo que plantea de novedoso Keynes en este aspecto es que no solo la validez, sino que también la fiabilidad no es una propiedad intrínseca del test, de la prueba, sino que depende o es contingente del uso o interpretación que hagamos en un momento determinado de dicha prueba. Bien, voy a hacer un poco de ¿Cómo construimos el argumento de validez que nos permite respaldar o descartar ese argumento IU? Bueno, pues existe un consenso razonable acerca de que habría 5 fuentes distintas para obtener esa evidencia empírica que necesitamos. La primera y la última, ya he hecho alguna mención en mi presentación. De la última no voy a entrar prácticamente nada en ella porque realmente en vuestro ámbito de trabajo las consecuencias que tiene la utilización de una prueba seguramente compete más al organismo que fija que hay que tener un nivel mínimo de competencia lingüística que al organismo o la institución que es el encargado de acreditarlo. Por ejemplo, yo me planteo hasta qué punto tiene sentido que un inmigrante que habla perfectamente el castellano que habla perfectamente el castellano pero que no es capaz de realizar con éxito las tareas de producción escrita, no puede obtener la nacionalidad. O sea, esta es una cuestión que obviamente a los que trabajáis en la elaboración de las pruebas de nivel A2 no os compete, pero sí es una cuestión que es muy importante porque afecta a un número elevado de personas. Pero como os decía, aquí no voy a entrar y donde sí voy a entrar y yo creo que con energías redobladas es en la primera fuente, la fuente relativa al contenido de la prueba, que es la que va a consumir más tiempo durante mi presentación. Esta fuente es clave porque nosotros necesitamos poder mostrar que la estimación de la competencia lingüística de los candidatos de una prueba realmente, la que obtenemos a partir de las respuestas que dan a las preguntas del examen, realmente constituye un buen indicador del dominio que se pretende evaluar en cada una de las actividades de la lengua con las que tenemos que trabajar, las 4 clásicas más una de nuevo cuño. Este tipo de evidencia supone trabajar con jueces que deben de valorar determinados aspectos de la prueba, del examen. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues si este es el argumento IU, claramente la primera cuestión que tendrán que evaluar los jueces es en qué medida cada una de las preguntas del examen es adecuada para evaluar el correspondiente nivel de la prueba que estamos considerando en este momento. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pero no nos podemos quedar aquí. Si damos una respuesta positiva a esta pregunta, tenemos que proseguir. ¿Qué más aspectos debemos valorar? Pues si acudimos al rescate de lo que plantea el marco común europeo de referencia de las lenguas, fijaros, lo que se plantea a la hora de vincular los exámenes al marco es que después de una primera fase una imprescindible fase de familiarización con el marco, tenemos 2 aspectos a los que atender en la fase de especificación, que serían
el contenido y la representatividad, o sea, la cobertura y la representatividad del contenido del examen. Por tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer los jueces? Pues los jueces lo que tienen que ver es si cada una de esas preguntas está midiendo alguno de los contenidos que está planteado en el documento de especificación del examen, o bien si no encaja en ninguna de esas categorías. La respuesta del juez puede ser una respuesta de todo o nada, es decir, encaja o no encaja, o bien podemos utilizar un gradiente, es decir, podemos afinar un poco más y utilizar una escala de categorías en la que se valora el grado de encaje dentro de cada una de ellas, ¿no? Mucho, poco o regular, o en 4 puntos. Cuantos más puntos tenga la escala de respuesta, más difícil es la tarea de los jueces porque le estamos pidiendo que haga discriminaciones cada vez más finas. Entonces, con esto tenemos que tener un poco de cuidado porque a veces la supuesta ganancia en precisión lo que está haciendo es comprometer de alguna manera la calidad de las valoraciones de los jueces, porque si tiene que evaluar muchos ítems, esta tarea es bastante más compleja, es mucho más complejo decidir el grado de encaje que decidir simplemente si una prueba encaja o no. Entonces, esa supuesta ganancia en precisión puede tener un efecto boomerang pernicioso. Entonces, esto lo tenemos que considerar. Una segunda cuestión que tenemos que considerar a la hora de decidir cuántos puntos de respuesta le ofrecemos a los jueces es ver qué vamos a hacer después con las valoraciones o respuestas de ellos, es decir, cómo vamos a analizar los datos. Muchas veces lo que se hace es trabajar con una escala de 4 puntos, pero después lo que hacemos es reagrupar las opciones poco irregular en una categoría y las opciones bastante y mucho en otra. Si hacemos esto, lo que hemos hecho ha sido hacer perder el tiempo a los jueces y comprometer en alguna medida la evidencia de validación que hemos obtenido. Entonces, si vamos a hacer esto, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Entonces, yo creo que siempre conviene recoger la información que luego, posteriormente, vamos a utilizar, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La C de las columnas hemos visto que es contenido, el contenido que plantea el documento de especificaciones, pero perfectamente podrían ser las competencias o microdestrezas que implica la evaluación de cada una de esas 4 actividades de la lengua, o bien los objetivos curriculares. He puesto en las filas están las preguntas, pero en vez de las preguntas podrían estar perfectamente los textos que dan soporte a esas preguntas y podríamos valorar cuál es el grado de complejidad, la complejidad temática, conceptual, estructural, discursiva, sintáctica de dichos textos. De nuevo, lo podemos hacer en una escala dicotómica, viendo si esa complejidad es o no adecuada al nivel con el que trabajamos, o en una escala politómica, viendo si la complejidad es mucha, poca o tiene una complejidad media. Una vez que disponemos de los juicios o valoraciones de todos los jueces, ya estamos en condiciones de poder juzgar esos 2 aspectos que hemos visto antes que eran importantes, es decir, cuál es la cobertura y la representatividad del dominio que queremos evaluar en las preguntas del examen que estamos considerando. ¿Qué hacemos? Pues para ello lo que hacemos es ver la correspondencia que existe entre la distribución empírica de las frecuencias de los juicios emitidos por esos jueces con la distribución teórica propuesta en el documento de especificación del examen, que plantea que tiene que haber un determinado porcentaje de preguntas en cada una de esas categorías. Y lo que hacemos es precisamente ver si ese porcentaje planteado en el documento de especificaciones es el mismo a juicio de los expertos que han participado en el proceso. Una estrategia eficaz para el control de calidad de este proceso en el que recurrimos a jueces es introducir ítem señuelo, es decir, junto a las preguntas del examen, introducir preguntas que no miden ninguna de esas categorías que tenemos en el documento o tabla de especificación y eliminar del análisis anterior a aquellos jueces que no son capaces de detectar un número mínimo de estos ítems señuelo. Sí, esto se hace. Esto se hace y tiene
contar con un buen número de jueces que participan en el proceso. Esto constituye un buen seguro para luego tener evidencia razonablemente fiable de que las cosas van en la dirección correcta. Lógicamente, el número de jueces con el que podemos contar depende del contexto en el que nos movamos. Entiendo que en el ámbito de las SEOIs, que se hace una prueba unificada a nivel de comunidad autónoma, pues se debe de contar con un dispositivo operativo bastante amplio que permite tener una comisión ad hoc formada por un buen número de miembros. En el ámbito de un servicio... No. No. Pues peor será en el servicio de lenguas de una universidad pequeña, donde imagino que hay muchas tareas para repartir entre un número pequeño de personas, incluso con dos jueces que participen en el proceso, se puede obtener información valiosa y siempre es posible recurrir a un tercero en caso de discrepancia. Entonces yo creo que, bueno, pues que esto vale la pena hacerlo, porque la fuente de evidencia de validación de contenido es crítica para la certificación, para la evaluación certificativa. Bueno, esto lo voy a pasar porque no sé cómo voy de tiempo. Y una cosa que sí quería comentaros es que, según sea la C de las columnas de esta tabla, puede ser interesante obtener evidencia de otra fuente, que es la relativa al proceso de respuesta, es decir, el proceso que siguen los sujetos al responder a las preguntas del examen. Por ejemplo, si la C es de competencias, puede tener sentido ver si realmente los examinados están utilizando las estrategias que realmente, las estrategias que implican las microdestrezas que implican esa competencia que queremos evaluar, una determinada habilidad receptiva o productiva, ¿no? En este caso lo que se suele hacer es trabajar a nivel de cada pregunta con un número muy reducido de sujetos en una suerte de laboratorio cognitivo en el que nosotros seguimos la respuesta que da el sujeto conforme el sujeto responde, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene sentido también, se podría replicar pues cuando se evalúa el español como lengua extranjera, podríamos replicar este mismo análisis trabajando con sujetos que proceden de distintos entornos, de entorno anglo, de entorno asiático o de países que tienen lenguas románicas, porque podríamos ver si hay diferencias en sus procesos de respuesta que puedan tener un impacto indeseado en la validez de las medidas que luego vamos a utilizar para estimar la competencia lingüística. Y luego, esta fuente de evidencia nos puede servir no solo para trabajar con los examinados, sino nos puede servir también para trabajar con los calificadores, porque nos puede dar información muy valiosa acerca de cómo los correctores realizan la tarea de corrección. Es decir, más allá de asegurarnos de que hay una adecuada fiabilidad intrajueces o intracalificador e intercalificador, es interesante ver cómo está afrontando la tarea de corrección el corrector, ¿no? Para ver si está aplicando correctamente los criterios de valoración y sus valoraciones no se ven influidas pues, por aspectos como el formato de presentación del producto final, ¿no? Una fuente de evidencia de validación que seguramente tiene poco predicamento dentro de vuestro ámbito es la relativa a la relación con otras variables, porque entiendo que la propia idiosincrasia de la certificación lingüística hace que necesariamente haya que evaluar justo lo que se quiere evaluar y no hay tiempo ni espacio para evaluar otras variables que podrían estar en principio más o menos relacionadas con la competencia que os interesa a vosotros, pero que no es posible, me imagino que no tiene demasiado sentido hacer, por lo menos en una situación de examen. Simplemente comentar que las estrategias clásicas para obtener este tipo de información es la obtención de evidencia convergente y discriminante y la predicción de variables. No voy a entrar en ello. Y sí voy a entrar en la última fuente de evidencia de validación, que es la relativa a la estructura interna. En este caso, lo que tratamos de mostrar es que cada una de las 4 o 5 pruebas que utilizamos para evaluar a los sujetos realmente está midiendo esa habilidad receptiva o productiva en el medio oral o escrito.
La estrategia clásica para evaluar la estructura interna de una prueba es el análisis factorial, que es la única técnica de análisis multivariado que surge en el ámbito de la psicología. Su origen está vinculado a un psicólogo británico que conoceréis bastante bien, que es Charles Spearman, porque es el padre de la teoría clásica de los test, que es la teoría más conocida y más utilizada durante el siglo XX para estimar el nivel de los sujetos en la característica de interés y para evaluar la calidad métrica de los instrumentos que utilizamos para medirla. Como os decía, esta técnica ha sido gestada por psicólogos para dar respuesta a problemas sustantivos de la psicología, y lo que se planteaba justamente Spearman era, él lo que quería entender un poco era la multiplicidad de conductas inteligentes que puede mostrar el ser humano, pues para conocer cuáles son las dimensiones fundamentales de la inteligencia y de esa forma poderla medir y definir de manera apropiada. Spearman lo que hizo fue ver cuál era la relación entre esas conductas inteligentes para proponer un número menor de variables que dieran cuenta de las relaciones entre esas conductas y que dieran cuenta también de la variabilidad que muestran los sujetos en dichas conductas. ¿Cuántas dimensiones o factores? Pues Spearman lo que planteaba es que existía un factor común o general a todas esas conductas, que es lo que llamó el factor G. Por tanto, el análisis factorial lo que hace es básicamente simplificar, es decir, reducir la dimensionalidad de un conjunto de variables a un número mucho menor. Representar, por ejemplo, las respuestas a las 25 preguntas del examen de comprensión de textos escritos por un número mucho menor de factores. Y podemos utilizar dos versiones distintas del análisis factorial para entender la relación entre esas 25 variables. El análisis exploratorio lo que se plantea como objetivo es determinar empíricamente cuál es la estructura dimensional del examen, es decir, cuántas dimensiones subyacen a la prueba de comprensión de textos escritos. Mientras que el análisis factorial confirmatorio lo que pretende es confirmar la estructura dimensional que ha sido propuesta para la prueba en el documento de especificaciones. El planteamiento es completamente distinto. Fijaos, en la versión exploratoria del análisis lo que hacemos es meter todas las preguntas en la coctelera, agitamos y vemos qué es lo que sale. Entonces vemos cuántos factores señala el análisis y vemos para cada factor cuáles son las preguntas que tienen un peso más alto. En la estrategia confirmatoria nosotros tenemos una hipótesis de partida que nos dice qué estamos midiendo y qué ítems miden cada una de esos factores o microdestrezas que queremos evaluar en una determinada habilidad. Y lo que hacemos es ver si realmente los resultados del análisis nos proporcionan evidencia que respalda esa hipótesis de partida, ¿no? Como os decía, son planteamientos diferentes y la forma de cocinar el análisis también es completamente distinta. En vuestro ámbito, entiendo que lo que tiene más sentido es la vía confirmatoria, porque tenéis un documento de especificaciones que permite formular un modelo de medida que podéis someter a prueba, ¿no? Y podemos obtener, por ejemplo, un modelo como el de la figura, que sería un modelo en el que tenemos 5 dimensiones, cada una de ellas con 5 indicadores que corresponden a 5 preguntas de la prueba. Sería un modelo pentafactorial, un modelo multidimensional. O podemos tener que todas las preguntas de la prueba, las 25, apuntan a un único factor general, que sería pues, esa habilidad receptiva o productiva. O bien podemos tener también un modelo a caballo entre estos dos, en el que todos los ítems saturan en un factor general, miden una habilidad general, pero al mismo tiempo miden también una habilidad más específica y sería lo que se conoce como el modelo bifactor. Sea cual sea la estrategia que utilicemos para realizar el análisis factorial exploratoria o confirmatoria y sea cual sea el modelo con el que trabajemos, unidimensional, bifactor, multidimensional, siempre tenemos que calcular algunos índices estadísticos de ajuste para ver realmente hasta qué punto los resultados obtenidos con el análisis son compatibles con ese modelo que nosotros hemos formulado.
Eso sí, teniendo siempre presente que ningún modelo ajusta perfectamente a los datos y ningún modelo representa exactamente la realidad, porque en el mejor de los casos los modelos son solo buenas simplificaciones o buenas aproximaciones a la realidad que queremos conocer, que nos permiten manejarnos con cierta comodidad dentro de ella, pero que nunca la agotan, nunca la explican completamente. Bueno, hay un estándar de SICELE con el que yo creo que GIELE está muy bien alineado, que plantea que los resultados obtenidos al analizar los exámenes no solamente deben de proporcionarnos evidencia empírica para concluir con garantías que podemos hacer lo que queremos hacer con nuestras pruebas de evaluación, sino que deben de servir también para retroalimentar la elaboración de posteriores versiones del examen. Y decía que GIELE está muy bien alineado porque una de las sesiones de ayer, justamente la de Julia, se ocupaba justamente de esta cuestión, ¿no? Ver cómo podemos utilizar los resultados de nuestros análisis, no solamente para ver cómo ha funcionado el examen, sino para aprender, para hacer mejores exámenes en ediciones posteriores. Y esto nos introduce en la validez como alfa, en la validez al inicio del proceso de evaluación. Tengo que confesaros que cuando estaba preparando la presentación sentí un poco de vértigo porque me di cuenta que había consumido ya mucho tiempo de mi presentación en la validez como omega, cuando en principio mi idea original era centrarme más en la validez como alfa, pues por ejemplo para hablar de nuevas estrategias en el diseño de construcción de pruebas. Estrategias que fueron objeto, por ejemplo, de un número monográfico que edité hace unos años para la revista Psicología Educativa. Y bueno, en esas estaba, ¿no? Y bueno, pues Antonio Valdecantos, filósofo que posiblemente conoceréis, vino a mi rescate porque releí un artículo que publicó hace poco, bueno, recientemente en El País, en el que daba recomendaciones, 5 recomendaciones básicamente a los profesores de humanidades, y la tercera recomendación que hacía en ese artículo, que se titulaba Comienzo de curso, justamente lo publicó en septiembre, dice lo siguiente, Antonio Valdecantos, dice: mírese con la mayor prevención aquello que la gente avisada toma como los últimos avances de la disciplina que uno cultiva. Lo cierto es que con frecuencia nuestros antepasados sabían mucho más y mejor del asunto que uno se trae entre manos, porque esta clase de conocimientos raramente progresa y cuando lo hace, cada aumento de saber deja en la sombra y hace crecer cantidades enormes de sospechas y de preguntas a las que puerilmente se deja de prestar atención. Fijaros, sin desdeñar en absoluto las contribuciones que pueden hacer al campo de la construcción de pruebas estrategias como el diseño basado en la evidencia o en modelos cognitivos, creo que en el ámbito de la evaluación certificativa estáis muy bien pertrechados para afrontar la tarea de construcción de pruebas. De hecho, yo diría que las 2 primeras fases del proceso casi están cubiertas de partida en vuestro caso. En vuestro ámbito, la definición del qué, a quién y para qué de la evaluación está muy clara. Pero eso es algo, ojo, que no sucede en todos los casos, ni muchísimo menos. Realmente, esta primera fase es crítica. Si empezamos por el final, no es lo mismo construir una prueba para acreditar un determinado nivel de dominio, por ejemplo, C1, que construir una prueba que nos sirva para ver cuál es el nivel de dominio de una serie de candidatos o de una serie de sujetos. En el primer caso, necesitamos disponer de ítems o de preguntas que sean máximamente informativas en la zona que corresponde al punto de corte que señala el nivel que queremos evaluar. Mientras que en el segundo caso tenemos que construir una prueba donde los ítems no estén focalizados en una zona concreta, sino que estén razonablemente distribuidos a lo largo de todo el continuo de evaluación. Sí. Este sería el caso, por ejemplo, de SIELE, y el ejemplo anterior sería el caso de BELE, C1, ¿no? Ese sería el ejemplo. Del mismo modo,
Si tenemos una prueba que está diseñada para evaluar a los sujetos que quieren acreditar el nivel C1, quizá la podríamos utilizar también para evaluar a los sujetos de niveles contiguos B2 o C2, pero en este caso nuestras estimaciones tendrían un error de medida mayor del que deberían, porque esa prueba no está enfocada justamente a esos dos niveles, sino a C1, pero desde luego claramente nunca la podríamos utilizar para evaluar a sujetos que quieren acreditar un nivel A2. Y por supuesto está muy claro qué es lo que queremos evaluar, un nivel del marco común europeo. Como también imagino que estará muy clara cuál es la conexión de esta fase del proceso con el argumento IU, que como hemos dicho es el eje rector que nos permite construir después el argumento de validez. La segunda fase, la fase de especificación, es la fase que nos permite construir el documento de especificaciones, y esta fase está directamente conectada con una de las fuentes de evidencia que hemos visto antes, porque aquí lo que se hace es diseñar la estructura del examen, y lo que hacemos, las tareas que afrontamos básicamente son trazar un mapa con los contenidos del test y tomar decisiones acerca de la longitud del examen y acerca del formato y de las características métricas de la prueba. Para trazar ese mapa de contenidos contamos con la ayuda del Marco Común Europeo y del manual que nos permite elaborar exámenes vinculados al marco. Para establecer la longitud de la prueba, pues al menos en el ámbito de las EOIs hay indicaciones muy precisas. La normativa anterior plantea que tiene que haber 25 preguntas en cada una de las 5 pruebas y tiene que haber al menos 3 tareas en las pruebas de expresión, de comprensión, y 2 en las de producción. Respecto al formato de los ítems, pues la consigna es que tiene que haber una tipología variada. Tenemos que tener ítems de distintos formatos y tiene que ser variados los materiales de evaluación y las fuentes que utilizamos para construir esas preguntas. Y respecto a las características métricas de los ítems, pues ya hemos señalado que tienen que ser siempre máximamente informativos para el nivel de dominio que queremos evaluar justamente con la prueba. La tercera fase, la fase de confección de las tareas, es crítica, porque las tareas, con sus correspondientes textos y concomitantes preguntas, son los auténticos ladrillos sobre los que construimos el edificio de la prueba. Hablar de buenas y malas prácticas en la redacción de preguntas pues sería objeto de más de un taller, con lo cual yo simplemente me voy a remitir otra vez al Real Decreto al que ya he hecho referencia en la presentación, porque en el punto H del artículo 5, que es el artículo dedicado a las pruebas a la elaboración de pruebas de certificación, yo creo que hace un buen resumen de lo que sería una buena práctica a la hora de redactar preguntas, ¿no? Dice, se redactarán de modo claro, conciso, correcto y asequible para el nivel correspondiente. No serán interdependientes, estarán exentas de ambigüedad y se redactarán sobre la información general específica relevante, y en su caso siempre por referencia al texto soporte, de manera que no puedan resolverse correctamente con la simple ayuda del conocimiento del mundo o enciclopédico o mediante mera inferencia lógica. Difícilmente se puede decir más con menos. Otra cosa luego es hacerlo, ¿verdad? Como sabemos todos, pero eso es otra cuestión. Y luego, la última fase del proceso, que es la fase de construcción propiamente dicha de la prueba, implica tomar decisiones sobre el formato de presentación, que básicamente sería ver en qué orden vamos a presentar las tareas dentro del examen. Hay que elaborar las correspondientes instrucciones para realizar dichas tareas y hay que decidir también cuál va a ser el formato de registro de las respuestas. Bueno, el Real Decreto también nos proporciona indicaciones bastante precisas sobre cómo han de ser, pero bueno, lo tenéis en la diapositiva que quedarán para vuestra consulta, ¿vale? Bien, en lo que resta de presentación quiero centrarme en una herramienta, los bancos de ítems o tareas, no solo por la utilidad que tienen en esta fase de construcción de la prueba. Gracias, Inés. Decía, no solo por la utilidad que tienen, que es mucha en esta fase de construcción de la prueba, sino también por las importantes implicaciones que tienen en la validez como omega. Vamos por partes. Un banco de ítems no es más que un conjunto de ítems o tareas
que miden un único constructo, por ejemplo, la comprensión de textos escritos, y que están almacenados en una base de datos que no solamente contiene el enunciado de esas preguntas, sino que también recoge los descriptores básicos y las características métricas de esas preguntas. Un banco de ítems es una suerte de almacén en el que los ítems en stock están perfectamente clasificados y organizados de forma que sean fácilmente localizables para poder seleccionar de manera rápida, sencilla y eficiente los ítems que necesitamos para construir la prueba que necesitamos en cada caso. Por ejemplo, si tenemos un banco lo suficientemente amplio, podremos construir una prueba que nos sirva para evaluar a los candidatos que quieren acreditar un nivel C1 o que nos sirva para conocer cuál es el nivel de dominio que tiene de la lengua un sujeto determinado. Por tanto, la primera característica distintiva de un banco de ítems es que tenemos que contar con un número elevado de preguntas. Con un número elevado de preguntas que nos permita, por ejemplo, construir las 7 ediciones que hay que hacer, o sea, las 7 pruebas que hay que hacer en el DELE para evaluar cada uno de los niveles del marco. Pero no solo eso. Tenemos que contar también no solo con un elevado número de ítems, sino que tenemos que conocer cuáles son las propiedades métricas de esas preguntas. Es decir, tenemos que saber cómo son de difíciles y de discriminativas esas preguntas y en qué zona de la escala cada una de esas preguntas proporciona información sobre la habilidad receptiva o productiva que queremos evaluar. Bien. El índice de dificultad más habitual, como sabéis, es la proporción de sujetos que responde correctamente a la pregunta. Este es un índice muy sencillo, muy fácil de calcular y muy intuitivo, pero tiene un problema, y es que si la pregunta la responden sujetos que son muy competentes, esa proporción será muy alta. Y por lo contrario, si la responden sujetos que son escasamente competentes, esa proporción será muy baja. Es decir, la dificultad del ítem, tal cual la define la teoría clásica de los test, depende de las características de los sujetos que responden a la prueba. Mutatis mutandis, esto sería un poco como tener que tomar una decisión sobre si un sujeto, sobre si un paciente tiene fiebre o no, teniendo medidas que dependen del termómetro concreto que hemos utilizado para tomar la temperatura a dicho paciente. Entonces, esto nos deja en una situación bastante precaria a la hora de elegir, a la hora de seleccionar las preguntas del banco que nos sirvan para construir la prueba que necesitamos en cada momento. Y lo mismo sucede con el parámetro de discriminación. Al igual que el parámetro de dificultad, en la teoría clásica es totalmente dependiente de las características de los sujetos a los que administramos la prueba. Entonces, en el banco de ítems necesitamos un elevado número de preguntas, tenemos que conocer las propiedades métricas de esas preguntas, pero es que además estas propiedades métricas no pueden depender de las características de los sujetos. Entonces, necesitamos tenemos que cambiar de marco teórico, tenemos que pasar de la teoría clásica de los test a la teoría de respuesta al ítem, donde esto ya no sucede, y además la teoría de respuesta al ítem tiene una herramienta fundamental que es la función de información, que es crítica para trabajar con los bancos de ítems. Fijaros, aquí tenemos la función de información de un ítem donde ponemos la habilidad que queremos medir en el eje de abscisas con los 6 niveles que marcan los puntos de corte correspondientes, y en el eje de ordenadas lo que tenemos es la cantidad de información que proporciona la pregunta. Como veis, en este caso, esta curva tiene un máximo en el nivel C1, por tanto sería máximamente discriminativa para los sujetos que están justo en ese nivel. Es decir, este es el tipo de pregunta que nos sirve para discriminar o diferenciar entre sujetos que han alcanzado ese nivel y los que todavía no han llegado a ello. Si sumamos la función de información de todas las preguntas de un examen, tenemos la función de información del test. Entonces, esta es una propiedad muy interesante porque nos da una pauta a la hora de construir pruebas, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es trabajar con preguntas que nos den una función de información del examen que sea
que tenga un máximo justamente en la zona que corresponde al punto que queremos evaluar, A1, A2, C1, C2, B1, B2. Una de las ventajas que yo entiendo que es básica en vuestro campo de los bancos de ítems es que nos permiten construir de manera razonablemente sencilla formas paralelas de los exámenes. Esto es muy importante porque vosotros tenéis que hacer siempre distintas ediciones de la misma prueba. Pueden ser varias anuales como hace el Cervantes con DELE, o en el ámbito de las COIs una o dos cada curso, pero cada curso tenemos que hacerlas. Y entonces la estrategia sería diseñar formas del examen que tengan todas la misma función de información del examen. ¿Con esto qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que un candidato que se presenta a una determinada forma puede tener el mismo error de medida que un candidato que responde a una forma diferente, porque la función de información del examen es la misma. Y esto es algo muy importante porque cuando nosotros tratamos de acreditar cuál es el nivel de competencia lingüística de un sujeto, lo que queremos es que esa estimación que nosotros hacemos de esa competencia dependa básicamente de cuál es su nivel de dominio en la habilidad que estamos trabajando, y no dependa del examen concreto que le ha caído en gracia o en desgracia según cuál haya sido la convocatoria a la que se ha presentado. Entonces, esta es una herramienta, la función de información es una herramienta decisiva para construir distintas ediciones de una misma prueba. Un criterio habitual para decidir si el sujeto tiene o no ese nivel de competencia lingüística que pretendemos acreditar es ver si ha alcanzado un determinado porcentaje de la puntuación máxima, ¿no? Que puede ser un 60 o un 65%. Aquí de nuevo es crítico que trabajemos con formas que sean realmente paralelas, porque un mismo punto de corte, un valor de 60 o de 65%, si las dos formas no tienen la misma función de información, pueden corresponder a valores realmente distintos y podemos estar acreditando a sujetos que tienen un nivel diferente y estamos cometiendo un error distinto. Entonces, el trabajar con bancos de ítems nos permite tener en cuenta estas consideraciones de equidad que permean, pero que muchas veces no son lo suficientemente visibles, todo el trabajo de la evaluación certificativa. Además, esto me voy a saltar, una ventaja muy importante que tiene el trabajar con bancos de ítems es que nos permite trabajar con test adaptativos informatizados, es decir, con test que están adaptados a las características de los sujetos que se presentan a la prueba. Esto tiene una ventaja muy clara, y es que como lo que seleccionamos son ítems que son particularmente adecuados para cada uno de esos sujetos, eso nos permite aplicar un número menor de ítems para obtener la misma precisión en nuestras estimaciones. O si tenemos que trabajar, por ejemplo, en el ámbito de las COIs necesariamente con 25 preguntas, lo que tendríamos es que para un mismo número de ítems hemos tenido una ganancia en precisión considerable, porque nuestras estimaciones van a ser mucho más precisas. Es decir, cuando trabajamos con TAIS siempre ganamos. O bien ganamos en tiempo o bien ganamos en precisión. SIENE inicialmente surgió como una prueba que en principio estaba destinada a ser una prueba adaptativa, aunque finalmente se quedó como una prueba convencional, pero hay algunas experiencias de TAIS en el ámbito de la evaluación de lenguas. Hay una prueba que está realizada por la Universidad Autónoma de Madrid, se llama ECAT. Os pasaré dos trabajos donde se describe. Y mucho más próximo a vosotros está la prueba SINTES, que tiene ya un recorrido, pues yo diría que ya pues ciertamente largo, desarrollada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, para ir terminando, porque Inés me apremia, quería señalar que yo creo que elaborar exámenes a partir de bancos de ítems ofrece una ventana de oportunidad para colaborar en un grupo de interés en la evaluación como es GIELE.
porque sirve pues para facilitar la elaboración de exámenes, de los exámenes que tenéis que hacer en las distintas convocatorias de las pruebas, para construir exámenes más paralelos que en definitiva van a proporcionar al final medidas más justas y equitativas del nivel de dominio que tienen de la lengua los candidatos que se presentan a cada prueba en cada ocasión. Ya hay algunas experiencias de colaboración, me consta, en el ámbito de las EOIs. Necesariamente hay que, no sé qué dirá ahora, no sé qué dirás ahora tú, pero en el ámbito de las EOIs necesariamente hay que colaborar para construir estas pruebas. Y luego hay una experiencia que ahora mismo ya no está, pero que durante 4 años se llevó a cabo la prueba CLUC, que era una prueba de acreditación lingüística en la que participaron creo que eran 12 universidades catalanas. En definitiva, y también me consta que en el tema de pilotaje de tareas y de preguntas hay esfuerzos colaborativos en el ámbito de las EOIs y también en el ámbito universitario. En definitiva, yo creo que se puede hacer un esfuerzo para colaborar no solo a la hora de sistematizar la forma de elaborar tareas y preguntas del banco, sino que hay que pensar cuál sería la mejor estrategia para diseñar una recogida de datos que nos permita estimar las propiedades métricas de las preguntas del banco y, por supuesto, poner las estimaciones en la misma escala de medida. Siempre con esta idea de garantizar, en la medida de lo posible, que estamos evaluando de manera justa y equitativa el nivel de dominio de la lengua. Quiero terminar mi intervención, igual que la empecé, destacando la excepcionalidad y la necesidad de un grupo como GIELE, que tiene todavía importantes desafíos por acometer, como sería, por ejemplo, garantizar en la medida de lo posible la equidad en la evaluación de candidatos que se presentan a distintas ediciones de la prueba. Y la respuesta a estos desafíos va a contribuir sin ningún género de dudas a evaluaciones más válidas de principio a fin, a la evaluación, a la validez como alfa y como omega. Me consta que sobran ilusión y ganas de trabajar para afrontar con seriedad y rigor esta tarea, y os animo a ello. Y yo creo que ahora es el momento de pasar del monólogo al diálogo, conmigo y entre vosotros, por supuesto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? No sé si tenemos tiempo. Dos preguntas. Bueno, sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tiene café? Bueno, si no hay preguntas, aprovecho para deciros que voy a dejar un material. Lo siento, Neus, no te lo digo en tiempo suficiente, pero luego lo paso todo. Voy a dejar un material que, bueno, por si alguien lo quiere consultar, que pienso que puede tener cierto interés. Lo primero que voy a dejar es los Standards for Educational and Psychological Testing son, digamos, la Biblia que rige la evaluación en el ámbito de psicología y educación. Entonces os voy a dejar cuál es la normativa respecto a la validez, por supuesto, pero también a la fiabilidad, ¿vale? Luego una documentación muy básica que sería del trabajo de Prieto y Delgado sobre fiabilidad y validez. Es un trabajo muy breve que se publicó en un número monográfico de la revista Papeles de Psicología, que era un monográfico dedicado a la metodología de la investigación. Y luego 2 capítulos que escribí yo en un libro, en un manual para mis estudiantes de psicopedagogía, en los que se aborda de manera muy básica la validez de las pruebas y la construcción de instrumentos de medida. Luego, hay 2 números monográficos que yo creo que son muy interesantes, que son, sobre todo el primero, muy interesante. Está dedicado a la validez y el coordinador fue Michael Caine, que escribió un artículo, pues no sé, igual tiene 50 páginas, muy interesante, muy claro, y luego figuras muy relevantes del campo le dieron réplica. Yo creo que ese es un trabajo que hay que ver. Y luego, pues porque he hecho alusión
a este monográfico en mi intervención. Este es el monográfico que yo coordiné sobre distintas estrategias a la hora de construir instrumentos de medida, pero tratando de que la evaluación no solamente sea evaluación de, sino evaluación para. Solo que, bueno, en vuestro caso no sé si tiene tanto interés como en otros ámbitos, ¿no? Y luego os voy a dejar también los dos artículos en los que el equipo de la Autónoma de Madrid describe los dos TIEs, que evalúan el inglés en su aspecto de comprensión y de expresión. Bueno, ese es el material que quedará. ¿De acuerdo?